Hola, muy buenas tardes. Somos Gismaibel, Javiera, Francisca y Matías. Y a continuación presentaremos un análisis de la enfermedad del Alzheimer a partir de un caso clínico, integrando los contenidos revisados en la asignatura de bases biológicas del comportamiento. Y bueno, la enfermedad de Alzheimer es una condición neurodegenerativa y progresiva y corresponde a la principal causa de demencia en personas mayores. Se manifiesta a través de un deterioro paulatino en las funciones cognitivas. Yo creo que a gran parte de Chile le ha pasado tener a un familiar o a alguien cercano que esté pasando por esto mismo. Bueno, con esto, junto a estos cambios conductuales y emocionales, lo que termina afectando de manera importante la autonomía de las personas que sufren y padecen de esta enfermedad. Esto no solo afecta a estas personas, sino también a su entorno familiar y social. Por eso queremos abordarlo desde un punto bien personal por parte de cada uno de nosotros, porque todos hemos evidenciado a alguien que padezca de esto. Desde una mirada biopsicológica, el Alzheimer no se reduce únicamente a problemas de memoria, sino que implica una serie de alteraciones progresivas en la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, hemos visto esto harto en la asignatura, así es que lo vamos a tocar más a profundidad a medida que vayamos haciendo esta grabación. Bueno, estos cambios afectan la comunicación entre neuronas y el funcionamiento de distintas áreas del cerebro, lo que explica las múltiples manifestaciones que presenta la enfermedad. En este trabajo se analiza el caso de María, una mujer de 68 años con Alzheimer que sospecha demencia, lo que nos permite vincular los cambios biológicos que ocurren en el cerebro con las conductas y síntomas que se observan en su vida cotidiana. Así es, Gis. Como nosotros hemos tratado de abordar este trabajo de una perspectiva holística, nos parece muy pertinente hablar de los síntomas que a lo mejor pueden prender algunas alarmas para poder consultar a un profesional. Eh, Sabemos que el Alzheimer afecta tanto a nivel cognitivo como a nivel del comportamiento y la personalidad. Resumiendo, podríamos decir que cognitivamente nos podríamos encontrar, por ejemplo, con una pérdida de memoria, con olvidar información importante quizá o reciente, ir a un cumpleaños un domingo y olvidarlo el lunes, repetir mucho las preguntas, dificultad para resolver problemas de la vida cotidiana, muy fáciles como contar un vuelto, como concentrarse, como manejar. Confusión y desorientación se presentan mucho en pacientes con Alzheimer. Perderse en algún lugar, llegar a una calle, no recordar cómo llegamos a esa calle, problemas en el lenguaje para encontrar ciertas palabras. A todos nos pasa a veces tener una palabra en la punta de la lengua, pero ahora empieza a pasar con mucho más frecuencia. Problemas de tipo visual, también podemos encontrar cambios de humor, depresión, apatía, de pasar de la agresividad a la pasividad, sin causa aparente, dejar de disfrutar de ciertas actividades, aislarse socialmente y tener algunos comportamientos inusuales, como por ejemplo relacionados a la desinhibición, a no saber cómo comportarse socialmente cuando antes sí había una noción clara de cómo hacerlo. Ante esa sintomatología es muy pertinente pedir ayuda profesional. Bueno, y hablando un poco de lo que son las estructuras comprometidas dentro de la enfermedad, dentro de un punto de vista neuroanatómico, el Alzheimer ataca principalmente el hipocampo, el cual se encuentra ubicado en el lóbulo temporal medial. Esta estructura lo que nos permite es consolidar la memoria y el aprendizaje, lo que explicaría el por qué tendríamos dificultades para formar nuevos recuerdos y también hacer observaciones en etapas más iniciales. A medida que la enfermedad también va avanzando, se ve comprometida la corteza prefrontal, la cual tiene como comprometida acciones más ejecutivas, por así decir, donde nosotros
tenemos más capacidad de planificación, de organizar actividades, lo cual también podría explicar por qué a las personas que padecen Alzheimer pierden un poco esta capacidad de prestar atención y de adaptarse a situaciones nuevas con el entorno. Y además de esto, se ve afectado el sistema límbico, el cual incluye la amígdala. Y con esto se ve involucrada la desregulación emocional. Aquí se puede explicar por qué hay tanta inestabilidad en sus emociones, por qué tienen tanta irritabilidad, hablando de María en el caso, y bueno, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Bueno, en este caso a mí me gustaría abordar, sumado a lo que han dicho mis compañeros, respecto a las interacciones entre neurotransmisores y también abordar un poco lo que se llama el síndrome del cuidador. Incorporando un poco lo que decía la Fran también respecto a que cuando hablamos de Alzheimer, muchas veces pensamos solo en la pérdida de memoria, pero en realidad lo que ocurre en el cerebro es mucho más profundo y afecta directamente la forma en que la persona se relaciona con el mundo y con quienes lo rodean. Respecto a esta enfermedad, uno de los sistemas más afectados es el sistema colinérgico, que en el fondo es la clave para la memoria, la atención, el aprendizaje. Y al disminuir la acetilcolina, la persona comienza a olvidar, a confundirse y a perder la seguridad de las actividades que va realizando o que realizaba antes sin mayor dificultad, ¿no? A esto se le suman también otros cambios, como por ejemplo la alteración de la noradrenalina, que hace que la persona esté menos atenta, más desorientada, con menor capacidad de responder al entorno. Y cuando también en este caso se ve afectada la serotonina, aparecen cambios emocionales importantes, como por ejemplo la irritabilidad, la apatía o cambios bruscos del estado de ánimo finalmente. Respecto a esto, estos cambios de los que yo les hablo no son voluntarios de la persona ni tampoco son intencionales. Son resultados de una comunicación neuronal que ya no funciona como antes, de alguna manera. Tal como explicaba Purves cuando habla de la importancia de la transmisión sináptica para la conducta. Pero este deterioro no impacta solo a la persona con el Alzheimer, como se había mencionado anteriormente por mis compañeros, sino que en la práctica diaria estos cambios se traducen en mayor dependencia, en conductas difíciles de comprender, de aceptar de alguna manera y en una necesidad constante de una supervisión de un otro. Y aquí es donde aparece con fuerza esta imagen del cuidador, que es alguien que acompaña a la persona que se desorienta, que cambia su forma de ser o que ya no logra expresar lo que siente, que finalmente genera un desgaste emocional profundo tanto en la persona que lo está vivenciando como en la persona que lo está acompañando. Y con el tiempo, esta sobrecarga puede derivar en el llamado síndrome del cuidador, que en el fondo sería un cansancio físico, el estrés, la angustia, finalmente se vuelven parte de la rutina y muchas veces quien cuida también comienza a descuidarse, por ende se enferma. Y para ir cerrando, me gustaría también que podamos entender que estos cambios neuroquímicos no solo ayudan a explicar la conducta de la persona con Alzheimer, lo que le decía antes de que no es algo voluntario ni intencional, sino que también nos ayuda a mirar con mayor empatía, tanto a quien vive la enfermedad como a quien acompaña día a día al enfermo, de alguna manera. Sí. Ahí me Bueno, gustaría... el tema da para mucho. Disculpa, habla nomás. Podríamos hacer un trabajo súper largo de lo que es el Alzheimer. Sabemos que tenemos un tiempo limitado y no queremos excedernos en eso. Sabemos que hay una rúbrica involucrada. Nosotros conversando sobre el tema, cada uno tenía al menos una persona conocida o cercana que había padecido esta enfermedad. En el mundo hay 50 millones de personas en este minuto viviendo con demencia, de las cuales entre un 60 y un 70% corresponde a Alzheimer. Entonces es un tema súper atingente y contingente. Quisimos abordarlo de una manera lo más completa posible en el tiempo que teníamos. A mí igual me gustaría citar algo, bueno, es una situación bastante empírica. Me tocó ver eso del síndrome del cuidador. Pues, bueno, conocí a una abuelita que tenía Alzheimer, que era mi abuelita, que falleció hace poco, como les había comentado.
Sí. Y ella tenía a mi tía que la cuidaba y mi tía tenía depresión, producto de tener que estar cuidando a una persona con Alzheimer que no podía hacer nada por sí misma, porque llevaba tanto tiempo con el Alzheimer que poco a poco se fue apagando. Entonces, poco se habla, o sea, claro, estamos hablando ahora del Alzheimer, que es el punto del trabajo, pero lo que produce eso en el entorno de la persona es brutal. Así que yo creo que este trabajo fue súper interesante. Bueno, yo creo que a todos nos gustó mucho hablar de este tema porque es un tema que se vive mucho hoy en día. Así que nada más agradecer a cada uno de ustedes por poner sus puntos sobre la mesa y espero que hayamos sido lo suficientemente claros para este trabajo ya de cierre de semestre. Eso, muchas gracias por su atención y que tengan un feliz fin de semana. Muchas Igualmente, gracias, feliz fin de semana. compañeros, gracias profesora. Gracias, chao.